izquierda, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha en una semana como esta, bien movida en el patio, movida en el otro patio que tenemos en Estados Unidos y movida en Europa, con final de la Copa América, dejando en evidencia que somos los latinos muy fervorosos en cuanto al fanatismo deportivo se trata, y la final de la Eurocopa en Berlín, en Alemania, donde me decía un amigo el domingo que lo irónico era tener un estadio en la capital alemana llena de ingleses disputándose una final. Eso se ha dado antes, no una final que yo recuerde, pero sí equipos ingleses jugando en estadios en la capital alemana. Y por acá, por el patio, pues, batiéndose como si fuera un experimento al estilo Frankenstein, el tema del nuevo Código Penal que no termina de aprobarse, ni terminamos de ponernos de acuerdo qué es lo que le vamos a quitar y le vamos a poner. Y la noticia de la semana, el intento de asesinato en Estados Unidos de Donald Trump. Y para poder hablar de todos estos temas, porque tienen posturas diferentes, aunque el profesor está aquí hoy con nosotros, como ya es costumbre en La Rosca Derecha, no hay que referirse ni siquiera a su nombre, ya la gente lo conoce, el profesor Manuel de la Cruz. Y no se le dice profesor porque sí, porque también él imparte clases y forma estudiantes en diversos temas, sobre todo en el tema geopolítico. La bienvenida a ambos, la bienvenida a ti, Noelia, y la bienvenida al profesor. ¿Cómo están ambos? Cuéntenme. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí acompañada y rodeada por tanta testosterona. Profesor, hace un año y medio más o menos un año y 3 meses, cuando tuvimos el chance de coincidir por primera vez acá, duramos casi una hora hablando de la historia política americana y lo tempestuosa que ha sido la política en Estados Unidos. Lo que no conocemos a profundidad, cómo Estados Unidos ha ido evolucionando en la política, pues muchas veces podemos pensar o tomamos de referencia que la mejor política y que el mejor comportamiento político ha sido herencia de los americanos, que es la referencia para Latinoamérica. Pero cuando uno estudia un poco a profundidad, profundiza un poco la historia política americana, uno se puede dar cuenta de que en Estados Unidos, desde su primer presidente hasta la fecha, si hay algo que ha habido allí, es mucha tempestad política, mucha confrontación y mucho problema. Y usted hizo una cronología de hechos y casos que así lo comprobaban. Yo le dije a usted, si tiene que dar el chance que hablemos eso, porque mucha gente puede pensar que Estados Unidos fue un Disney o un paraíso político y que no ha tenido episodios de confrontación, polarización extrema y de confrontación absurda, como tal vez mucha gente está descubriendo que se está dando hoy. Bueno, señores, efectivamente pienso que lo que acabamos de presenciar el sábado pasado es la prueba inequívoca de que Estados Unidos está en el momento más álgido de su división histórica. Digo división histórica desde el mismo momento en que los padres fundadores pues logran constituirse lo que es el gran estado en Estados Unidos hoy. Bueno, la primera división empezó precisamente en el gobierno, siendo Thomas Jefferson el secretario de Estado del primer presidente, era un opositor a las políticas económicas del propio gobierno del que él era secretario de Estado. Chocaba radicalmente con Alexander Hamilton, tanto así que eso le costó a Alexander Hamilton fundar el primer partido del Nuevo Mundo, el Partido Federalista, y en el mismo año entonces Thomas Jefferson funda el Partido Demócrata Republicano, que así se llamaba, las dos cosas juntas, para enfrentarse unos con otros. De hecho, cuando Thomas Jefferson se convirtió en vicepresidente de John Adams, era su principal enemigo. Compitieron los dos por la presidencia
y como en ese momento no se votaba por un vicepresidente, salió siendo el principal opositor y enemigo del presidente, fue compañero de fórmula. En esa época la tradición era que el que quedaba de segundo Se votaba por 2 candidatos presidenciales y el que quedaba de segundo era y el que vice. quedaba de segundo era vice, pero en ese momento, ¿qué pasa? Es difícil. Como Jefferson era un líder ya del mismo bloque, Jefferson consiguió votos para él como presidente en el grupo de Adams. Y el grupo de Jefferson se nucleó por completo en torno a Jefferson. Por eso, él quedó por encima del candidato que ellos presentaron, que probablemente podía ser el vicepresidente de Adams. Y desde ahí le hizo oposición. Ni se diga después una guerra civil entre ellos. Y así ha sido históricamente Sí, Estados porque Unidos. el capítulo de la guerra civil, tal vez la gente todo el que ha visto las películas acerca de la vida de Lincoln, se quedan en los 3 años o en los 3 años de la guerra y en esa presidencia de Lincoln que tuvo que liderar a quienes se oponían a que se continuara dando el esclavismo en Estados Unidos como una forma de vida para mucha gente. Y eso no comenzó ahí, eso comenzó en el mismo momento de la misma independencia, esa disputa. Exacto. Estados Unidos es una división permanente y de hecho, eso ha generado prácticamente 2 Estados Unidos dentro de un mismo. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Bueno, Donald Trump lo que ha hecho es, primero, exteriorizar esa división que ya uno la presumía, que uno la sabía, pero él lo ha puesto en evidencia. Que se profundizó sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del 70. Por diferentes razones, sobre todo meramente económicas. El tema de la crisis de los combustibles, Exacto. la aparición de los programas sociales. Entonces, y la si te fijas, por ejemplo, yo decía ayer, lo de Donald Trump no es un caso aislado, ni es algo ajeno a la tradición estadounidense. Tú buscas, por ejemplo, al propio Lincoln, lo mataron. Tú buscas al presidente James Garfield, lo mataron. Tú buscas al presidente William McKinley, lo mataron. Tú buscas al presidente Kennedy, lo mataron. Y en el caso de Kennedy no ha quedado muy claro, aunque los más estudiosos de ese capítulo de la historia americana dicen que fue un trabajo llevado a cabo por sectores del mismo gobierno que se oponían a una serie de acciones que él buscaba llevar a cabo, y como tenía ese perfil de volver a repetir, ellos trataron de eso es una teoría, porque probado no está. Yo creo que la muerte de Kennedy no está ni siquiera en el acontecimiento. Creo que la muerte de Kennedy está en analizar el comportamiento de él como presidente. Para mí la muerte de Kennedy fundamentalmente en la invasión de Bahía de Cochino y el acontecimiento que pasó con la crisis de los misiles. La crisis de los misiles. Yo pienso que en esos 2 acontecimientos está fundamentalmente la muerte de Kennedy. Y bueno, hablando Y en un momento tan difícil, en una sociedad que estaba enfrentada por la discusión del tema de los derechos civiles, Claro. esos estados del sur que todavía se negaban y que paradójicamente eran estados demócratas. ¿Sí? Bueno, Porque el Partido Demócrata fue el gran defensor y el brazo político de aquellos que se oponían a la emancipación de los negros como esclavos. así Y es. en la década del 60 viene esa lucha que se da durante casi 100 años de erradicar la existencia de ciudadanos libres, pero tratados como ciudadanos de segunda categoría, con las leyes de Jim Crow y un montón de... Bueno, el propio líder de ese proceso se lo llevaron. Una de las teorías también, Manuel, que suena mucho es que el atentado de Donald Trump fue un trabajo interno también. Se habla de un trabajo interno de la CIA. En este punto donde nos encontramos, yo me he pasado el fin de semana leyendo sobre esto, y las redes sociales y los canales de YouTube y la búsqueda de view lleva a mucha gente sin ningún tipo de información fidedigna a hacer planteamientos que parecen lógicos, pero que carecen de Es que las conspiraciones sí, son interesantísimas. siempre parecen como muy lógicas y tú dices, wow. Estamos citando el caso de Kennedy, porque si hay un caso donde hay 1 millón de conspiraciones alrededor de él como intento de asesinato, es el de John Fitzgerald Kennedy en el año 63. Que lo fue, ¿eh? Sí. Que lo fue. Pero me refiero a teorías conspirativas
que si el Estado profundo americano, que si las mafias con las que el papá negociaba, que si tenía una deuda, que si le financiaron la candidatura y no le cumplió, que si Robert Kennedy tuvo que ver porque era el fiscal general y lo estaba apretando demasiado, que si los sindicatos de camioneros, un montón de cuestiones que plantean esto, que si fue el gobierno de la URSS, que este hombre se formó, vivió un tiempo en la Unión Soviética, Oswald, el que le disparó, que luego se casó con una rusa y volvió a vivir en Estados Unidos, vivió un tiempo allá. O sea, ha habido de todo alrededor del caso, pero lo que no podemos perder de vista es que en el momento en el que Kennedy es asesinado, Estados Unidos estaba en un momento muy difícil socialmente. Un tema polarizante, las protestas que se daban del movimiento de los derechos civiles de los negros a todo lo largo y ancho de Estados Unidos. Un personaje que se convirtió en culminante y definitivo para que esto se lograra, como el reverendo Martin Luther King. Y todo ese... Estamos hablando de una década completa. E increíblemente, Alberto... Kennedy empieza a ser protagonista de ella a principios de la década de los 60. E increíblemente, Alberto, justamente algo muy parecido está pasando ahora mismo. Es que en Estados Unidos no ha dejado de haber eso nunca. No, pero hay ese renacer de la supremacía negra con grupos que resurgieron y cambiaron, se hicieron como un rebranding en la pandemia, y vemos cómo no solo en Estados Unidos, sino que ya ha comenzado a pasar en lugares como Europa. Lo que pasa es que yo creo que eso viene de otro sitio y no necesariamente de esos mismos grupos en este momento que estamos viviendo. En el momento que estamos señalando histórico de la década de los 60, habían grupos radicales dentro de Estados Unidos que eran, por ejemplo, la Pantera Negra, todas esas cosas que hay en Estados Unidos. Pero lo que hoy hay en Estados Unidos tiene otras características, otros matices, que tenga una raíz. Son más sociológicas, yo diría, que desde el punto de vista de político, movimientos subculturales, a lo que me refiero. Por ejemplo, hay dos obras que yo pienso que si las personas la leen, tres. Una se llama La élite del poder, de Wise Mills, ¿verdad? Que de 1956, un sociólogo estadounidense que describe por eso la conjetura de estas conspiraciones. Él describe allí cómo la industria militar, cómo las estructuras corporativas y cómo grupos llamados sociedad civil inciden en la política norteamericana y quitan y ponen. Otro que se llama Las cloacas del imperio, de Santiago Camacho, que describe un sinnúmero de esas conspiraciones, aunque Daniel Stulin es el más importante, ¿verdad? El Club de Bilderberg. Y sobre todo lo que está pasando ahora, uno de los hombres más grandes de todo el siglo XX a nivel intelectual en Estados Unidos, sin duda alguna que lo fue, Samuel Huntington. Samuel Huntington inclusive tiene calles en varios estados en Estados Unidos con su nombre. Estamos hablando de un individuo con un cerebro del otro lado. Titán. Samuel Huntington, su última obra se llama ¿Quiénes somos? El desafío de la identidad nacional de los estadounidenses. Ese señor, a esa obra le han llamado El enemigo en casa, le dicen. El señor describe allí una serie de barbaridades de los inmigrantes. Oigan bien, una serie de barbaridades. Y se ha dicho que Donald Trump, evidentemente no creo que Donald Trump conozca ni siquiera quién es Samuel Huntington, yo no creo eso, ¿verdad? Pero hace tiempo que el tema de la división está muy por encima de lo que es Donald Trump. Por eso digo, Donald Trump lo que ha hecho es exteriorizar eso. Para mí, porque ¿qué pasa? Yo el otro día analizaba el caso de Donald Trump. Donald Trump no es un tipo que lo han estudiado. Él es un empresario exitoso, bien formado. No es bruto, Como empresario es un hombre que no es bruto. No es bruto. Él no es intelectual, pero no es bruto. Sería absurdo pensar que un hombre que llega a ese nivel, sí. no como político, sino como empresario, es una persona bruta. Es una persona ingeniosa, pero más que todo es un maestro de la comunicación y del marketing. Y Trump, desde la década de los 80, viene recibiendo ofertas por el producto que él podía representar para venderle al electorado para que fuera candidato a presidente o vicepresidente. Y por ahí lo cuentan muchos asesores políticos. Y ojo, agréguele a eso, profesores. El primer error es pensar que Trump
es ajeno a toda lo que ellos llaman casta política, ¿verdad? Ahora. No, él es Esto no. parte de ese Trump establishment. tenía 50 años siendo de los principales cotizantes de uno y de Y otro. del otro. De los dos Sí. grupos. Y le dio A los a dos. todos mucho dinero. Sobre todo a los Clinton, ¿eh? Sí, fueron aliados políticos durante casi 20 años. Y en el caso de Donald Trump y de cómo recibe esas ofertas, porque por ahí andan un montón de testigos vivientes que se acercaron a él y cuentan los momentos en que esto se dio. Lo que sucede es que yo creo que todo empieza a tomar un rumbo crítico con el triunfo de Obama en el año 2008. Se juntan una serie de situaciones, la crisis financiera, la quiebra de un montón de mucha gente quiebra sus finanzas personales, pierden sus casas, se tienen que abandonar la universidad. O sea, hay una grieta económica que se manifiesta. Es la crisis inmobiliaria, ¿verdad? Difícil, sí, que Claro. degenera todo eso en Estados Unidos y en Europa. Y en este proceso gana Obama, una sociedad que está buscando una esperanza. Viene un hombre que rompe con lo tradicional y se vende como el cambio. Y sale Pero peor que lo entonces que había. Se va a un extremo que otra parte de la sociedad no le cayó muy bien y ahí resurgen esos grupos conservadores que estaban tal vez escondidos por ahí, el movimiento del Tea Party. Gente aislado, totalmente. Voces que estaban ya desacreditadas y olvidadas prácticamente, toman otra vez el escenario, hacen un replanteamiento del proyecto político americano. Ese sentimiento gana espacio en sectores de la sociedad que se sentían abandonados, dejados a un lado por la clase política y viendo que el liderazgo político americano se está ocupando de cuestiones que a ellos no les inciden ni les afectan. Y este hombre le construyen un discurso a partir de esto y conecta con este grupo. Claro, motivado por múltiples razones. Tal vez sus ambiciones políticas reales, tal vez que pudo haber visto que había una posibilidad real. Yo creo que en principio de- eso empezó más como parte de su agenda del marketing, en principio. Y Y puede después ser. creo que descubrió eso. Y después- Mira, esto puede prender de verdad. Y no, esto exactamente. Yo pienso que sí. Y cuando uno conoce toda la estrategia y las acciones que hubo detrás de hacer prender este proyecto, uno entiende que ciertamente eso tiene asidero, lo que usted plantea. Sí. Óyeme, esta vaina. O sobre ¿en todo, serio? sobre todo Cambridge Analytica. Exactamente. Obviamente una estructura poderosa como esa, dice, espérate. Ey, esto puede prender, esto Sí, va a sí. funcionar. Y yo creo que él llegó con un discurso que luego tuvo que para poder sostenerse, ha tenido que mantenerlo en el tiempo. Porque cuando lo veo hablar de ciertos temas a él, yo no lo siento muy convencido de lo que él defiende. No siento que de verdad del corazón le nazca esa pasión por ciertos temas que él trata. Otros no. Otros yo estoy convencido de que sí él los cree. Pero hay muchos temas que fueron nodales durante la campaña del 2016, que durante sus 4 años él ni se ocupó de ellos. Fueron básicamente un asunto de su discurso. Pero el tema con China, el tema con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México fueron temas que ciertamente le ocupó tiempo, pero hubo otros que simplemente los dejó ahí, como el tema de la inmigración. Sí, y ese es un tema que se ha convertido, yo digo, en un tema fundamental de carácter global. Si te fijas, Francia, Ese fue el tema ahora en las elecciones. Italia, o sea, España. España, Meloni ganó en esa plataforma. el Brexit, o sea, estamos También. hablando, señores, de que el tema migratorio y Estados Unidos tiene un gran problema de eso en este momento. ¿Eh? O sea, Estados Unidos tiene un gran En los problema últimos 3 serio. años ha ingresado más de 10 millones de ilegales. Una locura. Y entonces no solamente han ingresado, o sea que Estados Unidos tiene estados que por naturaleza son llamados estados santuarios. Una cosa es que ingresen a un país tan grande como eso, puede recibir 10 millones de personas sin ningún problema. El tema es que como son estados santuarios, y estamos hablando Tiene de ciudades también santuarios exacto, como Nueva York, de Chicago, un etcétera. segmento muy particular, gente con problemas económicos fundamentalmente, que viene de Centroamérica, con debilidades. Muchos no hablan el idioma, van y se concentran en zonas específicas. Y evidentemente que eso hace que esas zonas exploten. Esa gente está incómoda. Fíjate, lugares tan tradicionales como el estado de Nueva York, por ejemplo, que era imposible pensar siquiera que un estado como ese, meramente de hispanos, de latinos, pudiera pensar en un Donald Trump. Donald Trump es súper popular, a pesar de que nació ahí. Bueno, la ¿Eh? brecha de Trump en la última encuesta que vi está a menos de 7, 8 puntos de Biden y tradicionalmente
con la excepción de Reagan, en esas dos elecciones, por la jugada que Reagan supo hacer, Claro. y el Partido Republicano en la elección del 80 y del 84, pero allí tradicionalmente la diferencia... Son demócratas, 10, 12, 15 puntos, una cosa absurda. Lo mismo está pasando en el estado de California, por ejemplo, lo mismo tuve en New Jersey. O sea, estados que son tradicionalmente demócratas, el hombre es súper popular. ¿Tú crees que este tema de la popularidad de Donald Trump y justamente que sea en comunidades que están repletas de latinos tenga que ver con los valores, la religiosidad? Porque sabemos que en los países latinos el tema de los valores, la religiosidad siempre es muy importante y siempre ha sido muy importante. Y sabemos que el discurso demócrata choca con todos esos valores y con De un todos. tiempo esta parte, porque hasta la década de los 90 no era así. No. Luego de Obama. Sí, sobre todo se profundizó a partir de Obama. Exacto. Luego de Obama vemos como estados como Nueva York, California, ya la gente está harta. O sea, no es que simpatizan con Donald Trump porque quizás quieran que él sea el candidato que los gobierne, sino porque, oye, si no quitamos a los demócratas de ahí, no podemos seguir como seguimos. Posible. Lo que yo creo es que ha pasado algo en el mundo en los últimos 10 años, del 2014 al 2024, son 10 años. Es como que alguien decidió meterle gasolina y nitro a ciertos temas y le aceleró demasiado el motor a esos temas, y hay un sector de la sociedad que dice, mira, yo no tengo problema con eso. Pero tú me llevas, tú me tienes atosigado con esa vaina, tú me tienes harto. Exacto. Yo lo que quiero es una gente que no me hablen de eso. Porque tú hablas con cualquier persona, con cualquier gringo, ojo claro, te dice, mira, yo no tengo problema con nada de esa vaina, yo lo que estoy es cansado. ¿Usted qué cree, profesor? Tengo algún tipo de discrepancia con eso. Miren por qué. Para mí, la expresión o el mecanismo más importante de esta división tan profunda que estamos viendo depende fundamentalmente de una ausencia de liderazgo en Occidente. Y tú lo señalas perfectamente. Por ejemplo, ¿ustedes han visto una división tan profunda de ese tipo de temas en China, por ejemplo? No. ¿Ustedes han visto una división de ese tipo de temas en Rusia? Ni en Japón, Ni en Japón, ni en Corea del Norte, ni en ni la en India. ningún país de Asia. O sea, el problema es El occidental. liderazgo. ¿Por qué? Pero fíjate, el otro día- justamente tú mencionaste países donde esta agenda no ha permeado. ¿Por qué? Pero el otro ¿Por qué? día, Porque los líderes cohesionan. O profesor, sea, los líderes son tan fuertes que cohesionan. La primera condición de un líder es cohesionar a su población lo más que pueda. y estamos en un punto, y es interesante, no sé si usted recuerda una conversación que tuvimos que usted dijo, dime la última frase de un discurso político que sea memorable de los últimos 20 años. Se me perdió. Quizás Obama en el 2005. Ah, estamos hablando de Estados Unidos. No, del mundo. Del mundo. Del mundo. Yo creo Ya que aquí ya una aquellos frase- discursos memorables como el que dio Tony Blair. Y se, en- No. y se quedó, fue. Aquí se quedó una Yes, we frase- can. O sea, No. se quedaron frases. Sí, ¿eh? en Aquí frase. una frase que todo el mundo se recuerda y no fue por memorable ni por buena, fue cuando a Hipólito se le perdió la hoja en el discurso. No, pero ahí ni siquiera, la O gente sea, ni siquiera no. recuerda eso. La gente recuerda una arenga política dada en agua de que si no me lo bebo, me lo hundo. Exacto. Que es todavía mucho más inmortal. O el caso de la frase dicha por Tony Blair hace 27 años en el velorio de la princesa Diana, cuando él la describió como lo que era, un discurso memorable que anda ahí en los libros de historia todavía y se citan esas frases de Tony Blair. Pero los últimos, vamos a decir, del 2004 para acá, para quedarnos en los últimos 20 años, en este último tramo que hemos vivido, ciertamente hemos visto cómo los liderazgos han ido apagándose. Porque si pensamos en Chávez, me simpatizo o no, Chávez es un gran líder, pero del siglo XX, del último tramo del siglo XX. Si nos quedamos en Latinoamérica, o si nos agarramos de Lula, o si nos agarramos de República Dominicana, el último, y no se pudieran disentir de mí, gran líder, referente de liderazgo y de iluminación del camino, es el profesor Leonel Fernández. El líder más importante de la época moderna. Y es ¿no? un hombre que viene de la última mitad de la década de los 90 del siglo pasado. No hemos parido un político con las características, el peso y la importancia que ha tenido Leonel Fernández. Así es.
Puedo estar equivocado, Ojo, pero ojo. ciertamente Separar lo que es, porque por ejemplo el caso de Donald Trump es el hombre más popular del mundo. Exacto. Ahora, condición de líder no tiene. no. Condición de Yo lo líder- veo más como producto lo- político. Lo primero, vuelvo y quiero enfatizar en eso, sé que mucha gente se molesta cuando yo digo este tipo de cosas de Trump. Trump se ha convertido en un individuo que es mejor no mencionarlo por el ejército que tiene de gente que te enfrenta. No se puede tener miedo. hay que No, yo lo doy, yo no tengo problema. sí, Ahora, sí. la primera condición de un líder es tratar de cohesionar a su población. ¿Por qué? Porque los pueblos que no están cohesionados se les dificulta mucho más el desarrollo. Y Trump divide. Y Trump divide, o sea, su lógica es la división, porque él defiende regañadientes las cosas en las que él cree. Divide y conquistarás. Depende, eso es para el opositor que se beneficia de eso. Entonces, ¿qué pasa? No, claro, pero él se quedó ahí. Entonces, aquí hemos tenido buenas figuras, o tenemos, ¿verdad? Para no discriminar a nadie, pero sí pienso que la persona que reúne las características, los elementos constitutivos de un líder consolidado y sobre todo con ese nivel de prestigio, sin duda alguna, que pienso que el último es Leonel Fernández. Yo pienso igual. Sin y eso desmeritar a nadie, ¿eh? que nunca he votado por él y obviamente también reconociendo de que no se está hablando de que no hayan líderes. Claro, hay pero con personas esas con condiciones. condiciones. Claro, hay mucha gente con condiciones y pienso que hay personas inclusive que están trabajando en eso, en construir su perfil para eso, pero la verdad es que no. ¿Tú crees, Manuel, que el problema de que no haya líderes es que los líderes de antes no se encargaron de formar líderes para el día de hoy, como hacían antes? Porque, por ejemplo, siempre veíamos que los políticos tenían como alguien bajo el ala, quienes aprendían y pues copiaban todo este tema de la intelectualidad, y era una persona a quienes admiraban, pero ahora vemos como todo se ha convertido en llegar a un... Yo creo que el problema no ha tenido que ver con políticos bajo el ala. Yo leía el otro día, y creo que eso lo comentamos, pero lo leía en un artículo que decía que el gran problema de Occidente ha sido la mercantilización, convertir en mercancía la política. En la década, en el siglo pasado, si hay algo, no importa donde tú busques esos personajes que fueron determinantes, salvo alguno que otro estudiante de arte austríaco, pero todos eran personas con una formación intelectual muy sólida, profundamente sólida, que les permitía entender a profundidad no solamente el rol que estaban jugando dentro del juego político, sino también la realidad y el contexto social en el que se estaban dando. Y tú lo puedes buscar desde Churchill, si quieres puedes caer donde Margaret Thatcher. Muchos tildaron a Ronald Reagan de un hombre de poca solidez intelectual y poca formación, y sin embargo eso fue un error que cometieron mucha gente. Demostró tener mucha solidez y entendimiento de quizás como pocos de su época. Bueno, Reagan, nadie ha conquistado los votos ni en términos electorales como funciona en Estados Unidos que conquistó Reagan para su reelección. Tú sabes que yo veo... 513 votos. Entonces pudiéramos ir ahí a decir que el gran problema es que hoy lo que tenemos son más productos creados por el marketing Ahí voy. que hombres y mujeres que de verdad sean devotos, conocedores, bien formados de la política y del servicio del ejercicio público. Hay Pero tres quiero cosas. agregarle algo ahí a lo que dijo Alberto, además de los productos, quiero agregarle también el tema de los heredados, de los que heredan las posiciones políticas y la relevancia política por sus padres. Eso no es problemático. Yo no lo veo. Hay que tener talento para gustarle a la gente. Hay tres cosas. Claro, eso sí, pero sabemos que hay muchas personas que simplemente por el hecho de ser hijos de, entienden que se lo merecen y que deben estar ahí. Y a veces también tienen popularidad, no porque hacen el clic con las personas, sino eso, porque son hijos de. Pero eso no pasa exclusivamente en Occidente, eso pasa en todas partes. Y yo no creo que eso sea un problema, porque hay que tener las condiciones para poder mantenerse. Cuando no las tienes, sencillamente la gente te da la espalda. Tú no eres popular por ser hijo de nadie. Tú eres conocido. La popularidad está en el goodwill, en la conexión, en el deseo de la gente de respaldarte, de tú conectar con ellos y ellos contigo. Y eso va más allá de que te conozcan por ser el hijo de, porque hay muchos ejemplos en Latinoamérica
bastan suficientes ejemplos de gentes que heredaron una trayectoria de sus padres y en el tiempo se deshizo, se volvió saliagua, porque no contaban con ese elemento que es desconocido para tú poder seguir siendo relevante, interesante y atractivo para la gente. Pero volviendo al tema que usted iba a tratar, de tema político y conectando con lo que dice Noelia, creo que es interesantísimo. Tomando la inquietud de Noelia sobre la ausencia de liderazgo, pienso que fundamentalmente está ligado a 3 elementos eso. Uno de ellos lo señalaba Alberto ahora mismo. Alberto le ponía el tema de el momento de gustarle a la gente. Yo le llamo a eso la coyuntura. O sea, cada coyuntura ella misma define el tipo de políticos y el tipo de liderazgo que quiere. Ella misma. ¿Y por qué pongo ese de primero? Hay una obra que se llama El Homo Videns, la sociedad teledirigida, que para mí la escribió quien yo considero ser el más grande cientista político de todo el siglo XX europeo, Giovanni Sartori. Dice, la sociedad de hoy es una sociedad, y así lo ha demostrado el tiempo, es una sociedad que se teledirige a través de lo que ve en la televisión y las redes sociales. Eso lo plantea, hablando de un hombre con un cerebro del otro mundo, ¿eh? Y por eso le llama, él llama el animal vidente, dice él. Eso es lo que hay hoy. Y tercero, que es lo más importante, pienso también que como está esa ausencia sociológica de la exigencia, como está el tema de la coyuntura, pienso que el otro ingrediente fundamental es el hecho de que el propio sistema, al no haber dado respuesta a inquietudes sociales, es ese mismo sistema el que ha parido lo que tenemos hoy. Me explico. Como no me ha dado respuestas sociales, los que yo llamo políticos tradicionales, con formación, con perfil, con aquello que cosa, prefiero lo que venga. Y entonces, si tú prefieres lo que venga, y es una sociedad del espectáculo, del inmediatismo, de qué sé yo qué cosa, y encima de eso, una coyuntura particular te puede definir como un líder momentáneo, ¿qué tú haces? Bueno, yo voy a simplemente hacer empatía cognitiva y afectiva con lo que el pueblo quiere escuchar. Y es justo lo que tenemos en el Congreso. Pongo el ejemplo. Es justo lo que tenemos en el Congreso para dominicanizar la situación. Y no solo nuestro, ¿eh? No. Te voy a poner varios ejemplos. De muchos lugares. El primero que inició con eso fue República Dominicana, de hecho. Lo único que no lo buscó fuera, porque los partidos de aquí, como tienen estructuras poderosas en términos electorales, no es que los partidos son fuertes, ¿eh? Es que mantienen como estructura electoral, se mantienen siendo fuertes. Son cosas diferentes. La famosa maquinaria. Apareció un individuo, fíjate, mira el ejemplo, el contraste que te pongo. Leonel Fernández es el que significa el proceso de transición entre un modelo del siglo XX de Guerra Fría y la germinación de el modelo del siglo XXI. Eso es lo que significa. Cuando este hombre llega con unos anuncios, con computadora, con qué sé yo qué cosa, y hablando con la Z, la gente se enloqueció. Y yo recuerdo a las mujeres, decían, ese hombre se ve bien, ese hombre elegante. Ese hombre enloqueció a todo el mundo con este discurso. ¿Las mujeres decían eso? Sí, decían. Sí, totalmente. Y decían. Y de hecho, tenía donde tenía el voto más fuerte entre las mujeres. Claro. Resultaba un hombre atractivo, Noelia, encantador. tenía aquí un cosito y las mujeres decían, eso es lo que se le ve elegante a él, lo recuerdo perfectamente. Eso era una locura, ¿eh? En el 96-2000. Y yo creo que yo estoy atónita. Sígueme contando, pero es que lo estoy procesando. Sí, no, y era un hombre elegante. Leonel fue excelentemente bien dirigido desde el punto de vista del marketing político, porque cuando Leonel se empezó a hacer la campaña de expectativa de él, recuerdo que fue en primavera-verano en 1995, fue una campaña de expectativa que hablaban de El León. El León. Yo me acuerdo de eso. El hombre llegó jugando baloncesto y cosas. Eso fue genial, de verdad. Sí, yo me acuerdo que ahí salió la conspirano que se tapó el tatuaje, que yo me acuerdo, yo tenía 6 años. Eso fue porque él nunca salió en ningún comercial ni en ningún sitio con mangas cortas. Como vivió en Estados Unidos, la gente entendía por un lapso largo de tiempo decían que él estaba tatuado, lo cual fue una noticia, algo creado porque así eran los prejuicios y el pensamiento de la época para buscar descalificarlo o de restarle valor o atractivo en el electorado. Así es. Entonces, fíjense para que ustedes vean el contraste. Este señor que enloqueció a la gente, que construyó unos elevados, unos pasos a desnivel. Modernizó el país, dice. Fíjate entonces, 2 años más tarde, aparece una figura y te dice,
el pueblo no quiere elevado ni quiere túneles. A eso yo lo voy a caer a martillazo. Y lo voy a sembrar Y lo voy a sembrar de yuca. Y de plátano. yuca. Ustedes lo que quieren es comida. Y la gente se enloqueció con el tipo. Y la frase de diciembre del 99, Oye. que quedó marcado también Danilo Medina. ¿Cómo que usted le va a hacer a Danilo Medina agarrando un pollo? Lo va a agarrar así por el pichirrí. Oye bien, y le decía a la gente no quiere que yo diga coño, pero coño sí, la gente quiere. Oye bien, mis asesores me han dicho que no diga esa palabra, pero coño, y cogía Roma, yo no bebo esto. Me lo unto. O sea, y ese tipo de cháchara política. Y la imagen que hizo conectar, que fue la foto del estrellado de la risa en una silla, Claro. que le pusieron como eslogan el rostro de la victoria. Bien, o sea, cháchara política, desde ahí arrancó. Fíjate, Haití es el próximo. ¿Y Haití dónde sacó- ponemos a Bucarán en Ecuador? Ahí voy. Ok. Ahí voy. Haití, oye bien lo de Haití. Haití sacó un individuo que estaba bailando cuasi en cuero, Ay, sí. en burdeles. Ven, que te queremos a ti de presidente. Cualquier cosa ya que haya pasado, tú eres mejor que eso. Escúchenlo bien lo que estoy diciendo, ¿eh? De ahí saltamos nosotros, creo que fue Honduras, que agarró un comediante que se inscribió. No, Honduras. Guatemala, ¿verdad? Lo recuerdo. El penúltimo presidente Se guatemalteco. inscribió ese señor, creo que fue en 2014, se inscribió en 2014, si no me falla la memoria, Sí. pero se inscribió para hacer una parodia. Oigan bien. Una parodia. Porque él era comediante. Él era comediante Ok. y era muy se popular. inscribió para hacer una parodia y el Y ganó. asunto prendió. Y él se hizo candidato real. Sí. Ahí aparece una figura como un Donald Trump, que al principio todo el mundo creía que eso era para lo Todos mismo. nos reímos cuando él salió y dio el discurso. ¿Verdad? O sea, y yo, Pero la diferencia, perdón que te interrumpa, Alberto, la diferencia con Donald Trump es que ya se mencionó aquí, es un excelente empresario. Pero sí. Sí, Pero no es lo mismo, o sea, no es lo pero mismo comparar, nadie se comparar. tomaba- Sí, lo que En pasa la política seria americana, Donald Trump era No, claro, Un porque bufón. Era un bufón. en Bufón. Estados Unidos la política es una carrera real, no como aquí, que aquí un narco dice, bueno, yo me voy a tirar a diputado y te lo tenemos sentado en el Congreso. Pero son las realidades sociales que Yo te llevan a puedo eso. poner 20 ejemplos, pero el caso más emblemático es el caso de Milei ahora. Sí, Milei comenzó como un showman Un de show. televisión. Entonces, ¿qué te quiero decir? El propio sistema ha generado un vómito social. Y ese vómito social ha decidido que por el sistema no darle respuesta a alguien, elige a quien sea. Entonces, con esas tres características, tú no tienes que formarte ya para líder hoy. Tú te sientas a esperar una coyuntura, tú dices, bueno, yo soy un tipo, ¿verdad? Que tengo cierta simpatía, ciertas cosas, tengo los recursos para eso. Y como esta gente no ha dicho nada, ¿qué yo me vendo? Fíjate que lo que hacía Donald Trump. Cuando Donald Trump fue al debate con Hillary, creo que fue el segundo debate, yo dije, este hombre, aunque pierda, este tipo está a otro nivel. Porque ese tipo, cada vez que le respondía a Hillary, decía, ustedes los políticos, oye, yo estoy aspirando a ser presidente, yo no soy político, oye bien, ustedes los políticos, yo recuerdo que Hillary, la principal causa de su... Y la famosa frase de limpiar el pantano. Ahí voy, Sí. Oye, Hillary, la principal causa de su derrota fue que Hillary hizo una campaña en el espejo. Una campaña en el espejo, Hillary se paró en el debate, lo recuerdo, yo soy la primera dama más exitosa que ha tenido Estados Unidos. Yo soy la secretaria de Estado más exitosa que ha tenido Estados Unidos. Yo soy la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores más exitosa que ha tenido Estados Unidos. Yo soy la mujer que más sabe de política exterior en Estados Unidos. Yo soy la política más acabada que tiene Estados Unidos con mayor formación y tú lo que eres un bufón. Y él dijo, no, yo estoy aquí precisamente porque ustedes lo que tienen todo eso son los que han metido a este país a la desgracia. Cuando ese tipo de sabe, dice, genial esta vaina. O sea, yo estoy aquí precisamente porque tú con toda esa característica y los demás que son como tú, tienen este país convertido en una porquería. Cuando tú haces eso, y es verdad que el Y es dándole respuesta a un electorado, a un grupo social que siente que eso. siente y está convencido de Claro. eso. Por eso, cuando tú hablas de ausencia de liderazgo, es evidente que la mayoría del pueblo piensa eso. Sal a preguntar por ahí qué piensa la gente de los políticos para que tú... Están más No desagradables. Sí. se puede publicar lo que la gente piensa. No. Entonces, ante esa realidad, ya no hay, o mejor dicho, no es que no hay, no quisiera que se me malinterprete. No, sigue habiendo una necesidad, Muchos- que no hay una necesidad para el votante, aunque exista una necesidad, obviamente, para poder gobernar un país. Yo tengo un amigo consultor, un colega mío, que siempre discutimos eso. Yo que creo en la sofocracia, que yo creo en la preparación, no puedo, ¿verdad? Y él me dice, y entonces él me da un golpe, él me da duro por aquí, por la costilla. Él me dice, Manuel, ¿alguna vez tú has encontrado
a un votante en un parque preguntándole a un candidato o leyendo algún programa o leyendo el currículum de un candidato, me dice él. Los que preguntan por propuestas y programas son simplemente gente que quiere posturear públicamente. No les importa. Oye, y cada vez que él me hace eso, él me da en la costilla. Yo lo siento, ¿verdad? Porque es un golpe Sí, mortal, pero ¿verdad? es una realidad la pregunta. Él me dice, tú nunca has visto a nadie leyendo el currículum ni investigando la vida de nadie. La gente no cree en eso, la gente vota por emociones. Es tan así, quizás más que nunca, porque tal vez estamos deshumanizando al votante y siempre el aspecto emocional va a tener un valor, una importancia para yo conectar con un político y endosarle con mi voto. Pero nos podemos remitir a la última campaña electoral de República Dominicana. Si bien es cierto que hubo momentos de lucidez, que pudiéramos decir tal vez que vimos lúcido a uno que otro candidato hablando de cosas interesantes y muy aterrizadas, nosotros lo que vimos fue el apelativo a un sentimiento de el voten por los míos porque yo soy bueno y soy el mejor, que fue la estrategia del presidente. O soy menos malo que aquello. O soy menos malo que aquello. Que a una falta de propuestas que dieran... Porque la gente tenía necesidad de escuchar una alternativa, pero real, del 2024, frente a un hombre que, si bien es cierto, llegó como... con mucha... Uno dudaba, uno decía, coño, este hombre tendrá la pila para meter mano. Este es el que está, pero vamos a meterle mano a ver. Y sobrepasando las expectativas de mucha gente y sorprendiendo a otros, entre lo que me incluyo yo, con su desempeño, ese solo hecho de no lo ha hecho excelentemente bien, pero tampoco nos estamos ahogando. Regular, yo le llamo regular. Regular. Llevó a mucha gente a decir, todo lo que esté con él vale la pena. Y aquí hubo gente que ganó en posiciones sin ningún tipo de condiciones, simplemente porque era el que convenía en el momento, en esa plaza o para esa posición, o porque sencillamente todo lo que se propuso eran caras viejas que no representaban ningún tipo de alternativa desgastada. Y puedo citar una lista larguísima de candidatos que llevó el PLD o en alianza o solo que perdieron, pero eran caras ya gastadas. Eran caras ya cansadas y mucha gente, ciertamente, dijo, pero mira, no me importa si este tipo tiene la preparación o no. Este yo no lo conozco ni sé de dónde viene. Este es el bueno. Sí. Y yo conozco mucha gente que votó bajo esa, bajo esa lógica. premisa, sí. Tanto en las municipales como a nivel congresual. Y Señores, pero me va a matar este hombre. Este hombre no quiere saber de mí. Me va a matar. Yo le pregunto a ustedes. En un momento determinado yo vi un estudio de simpatía, no intención, pero lo vi con 14% marcando de simpatía a Ramfi Trujillo. En la otra campaña, no en esta, en la otra. Y yo le pregunto a ustedes aquí, ¿qué ustedes conocen de algún aporte a Ramfi a este país? nada. ¿Qué ustedes han escuchado? No. La apelación al sentimiento y el romanticismo de la dictadura de su abuelo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, Entonces ahí se da lo que usted dice, que hay una clase que por las fallas y la falta de respuesta de los políticos, porque hay algo que yo me resisto. ¿qué cosa es Chávez? ¿Qué cosa fue Chávez? Es producto de eso mismo. ¿Eh? Es producto de que a partir de la década del 70, Venezuela empieza a cometer sus gobiernos. Carlos Andrés Pérez primero, y luego se dan 3 gobiernos consecutivos fatales, y ya había más de una generación que no se movía al mismo ritmo que las generaciones previas. Se siente defraudada, más una clase intelectual que se pone en una torre de marfil a decir, ustedes están así porque los políticos no sirven. Aparece la antipolítica y muchos en Venezuela responsabilizan a Uslar Pietri y su frustración por nunca haber logrado ser presidente, el haber instigado ese odio hacia esos dos partidos de la clase política y encontrar alternativa en un outsider, en un vengador, en uno que venga a reparar lo que estos malditos no hicieron por nosotros. ¿Qué fue Evo Morales? Lo mismo. ¿Qué fue Lula? La misma Todo- vaina. todo igual. En Brasil. Y eso, que Brasil cuando gana Lula, viene de 8 años de gobierno de un hombre que sacó del fango a Brasil, que no quiso ni siquiera volver jamás en la vida a aspirar a nada, que es raro en Latinoamérica. Y me fui para mi casa. Y muchos dicen que los primeros 4 años de Lula fueron tan buenos por todas las reformas y los cambios que hizo el presidente, que siempre se me olvida el nombre de él,
del 94 al 2002. Pero volviendo al tema de lo que usted plantea, que es lo interesante, que a mí de verdad me fascina esa forma de retratar el momento que estamos viviendo y creo que también estamos dejando fuera un elemento y es el discurso antipolítico que se ha ido instalando, la antipolítica como una forma de la alternativa, porque usted señala a Trump, pero Trump también se monta en el discurso antipolítico. Claro. Ojo, hay una gran confusión con la antipolítica. La antipolítica no es el rechazo a la política. Sino es a la forma y a los políticos de esa época. Tradicionales. Exacto. Eso es la antipolítica, Exacto. básicamente. Y eso es lo que nos ha traído también como otro ingrediente a que estos fenómenos se estén dando. Porque la gente hoy está, aunque uno no lo crea, más conectada, más... informada. No, informada no está. Bueno, La gente tiene más forma de poder informarse. tiene Más acceso al conocimiento. Más acceso yo- al conocimiento. yo diría hoy que lo tiene- la gente Más informada. tiene más que nunca es una altísima predisposición a la emocionalidad. No, pero tú sabes lo que qué. trae como consecuencia posverdad, manipulación sentimental de los hechos. Las 3P, le presentar- llama Naín, las 3P. Yo- Populismo, la polarización y la posverdad. Yo diría que hay más información, la gente tiene más información, pero no la sabe Yo interpretar. No, disiento. no, eso. no ¿Sabes lo es- que hay? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le han definido en la Confusión, infoxicación? infoxicación. Eso hay. Una intoxicación. Una de- intoxicación de tanta información que al información. final la gente Digo se queda... alguien, si quieres estar bien informado, deja de ver las noticias, no leas el periódico y salte de las redes sociales. ¿Tú crees, porque ya desde que pasó al otro día de las elecciones del 2024, ya empezó la nueva campaña? Aquí, me refieres- Sí, me aquí, refieres- aquí. Y Alberto hablaba del tema de que no hay caras nuevas y que las personas votaban por el desconocido por simplemente ver a todos los que ya conocen que no lograron nada, no hicieron nada y sus promesas se volvieron absolutamente nada. Sabemos que el PRM tiene varios candidatos, varias caras nuevas, jóvenes formados, pero si vemos en la oposición jóvenes formados, ¿tú crees que de aquí al 28 se consigan esas figuras que puedan ser presidenciables para un 28, que ya las tiene el PRM? Miren, en Francia de mediados del siglo XIX se dio una lucha de ideas por algo que se dijo. Se dijo allí que los pueblos tienen a los gobiernos que se merecen. Sí. Y eso generó mucha crispación. Pues André Malraux lo arregló y dijo, ok, no tienen los pueblos que se merecen. Los gobiernos que No, se merecen. No, los los gobiernos que gobiernos. se merecen, no lo tienen, no. Lo que tienen entonces a los gobiernos que más se les parecen. Y yo estoy de acuerdo con eso. Nadie puede decir que no, ¿eh? En el caso de República Dominicana, Yo lo hubiera dejado sin arreglar. viendo el fenómeno que está pasando político aquí hay una crisis de identidad dentro de la partidocracia y la clase política terrible. Yo el otro día reflexionaba sobre el caso del PLD. El PLD es quizás el partido más exitoso que nos ha gobernado en los últimos 100 años. Vamos a ir incluyendo el Partido Dominicano, los partidos de principios del siglo XX, 24, post-invasión americana, los años post-dictadura, porque si bien es cierto que Balaguer gobernó gran parte del primer tramo después de la caída de Trujillo, también es cierto que, aunque es sobre la estructura de un partido, el partido era él. La estructura era él. Ahora, como partido, el PLD es innegable que ha sido el partido más exitoso Claro. y el partido que ha hecho las mayores transformaciones en todo el sentido institucional, social, de infraestructura en la República Dominicana después de Balaguer. Entonces, entendiendo todo eso, el PLD se sienta 16 años a gobernar un país que prosperó, que ellos ayudaron a prosperar, que el entorno lo ayudó a prosperar, que buenas decisiones lo ayudaron a prosperar, y murieron de éxito, y les sorprende la derrota. Y tal vez convencido ellos de que son los redentores y de que nadie nos apega de aquí.
Y en todo esto le agarra de sorpresa el que ya no están los escoltas, que no están los buenos restaurantes pagados con tarjetas del Estado, que no están las salas VIP, que no hay nada de eso. Y tienen que lidiar con... Ni las maestrías, aquella que yo Ni las mencionaba. maestrías. ¿Sabes cuáles son, verdad? Que yo mencionaba. Sí, La especialidad, la maestría y la licenciatura. Ajá, La licenciatura en el abdomen de las amigas, ajá. la especialidad en el trasero y la maestría en los senos. Que ahí es que sale Yulesi, porque Yulesi es ¿Quién un es personaje que crea ¿Quién es Yulesi? Harold Priego Ok, en el ok. Priego en el periódico Diario Libre, y sale de ese fenómeno que empieza a manifestarse sobre todo en los primeros 4 años después de que Leonel vuelve en el 2004. Ahí se crea este personaje sin cerebro, pero que nada más tiene buenas pechugas y buenas nalgas y una bocota, y esas caricaturas están ahí en los archivos de Diario Libre, lo pueden consultar, que eran caricaturas con las que se hacía crítica a lo que se veía que estaba imponiéndose desde el Estado, aprovechándose de los recursos que se tenían. Pero volviendo al tema de el fracaso, o no el fracaso, porque el PLD no fracasó, simplemente cumplió su ciclo. La muerte. Y en el 2020 el PLD sale del poder y ellos se sienten en un proceso de reinvención. Y le venden al país que ellos se están reinventando. Hicieron un gato pardismo, en realidad. ¿Cómo se van a reinventar con ese- los mismos líderes? Pueden hacerlo. Precisamente. Y pueden hacerlo, porque ha pasado ya. Lo que sucede es que la reinvención no puede venir de adentro, sino de afuera hacia adentro. Y el PLD duró 4 años con la cabeza metida debajo de una alfombra por todos los escándalos que han tenido que protagonizar exmiembros y funcionarios de los gobiernos pasados, y ellos entendiendo que los importantes en esta ecuación son ellos y no los problemas, las necesidades y las cosas que preocupan a la gente. Y en 4 años el PLD no se ha ocupado de debatir ni de dar un contrapunto de ninguna de las políticas o decisiones que ha tomado el gobierno actual ante la gente que está viendo y pueda decir, coño, pero nadie le va a decir, no se van a ocupar de eso. Y ahora caen a la misma vaina. O sea, ellos vienen a decir, no, estamos ahora en un congreso. ¿Pero qué congreso del diablo? Esto es un país que están surgiendo problemas todos los días, y esta es la hora, por citar un caso reciente que nos tiene ocupado la última semana y media. El caso del Código Procesal Penal. ¿Dónde está penal? ¿Dónde está la posición oficial del PLD? Nadie sabe. ¿Qué piensan? Si me pueden decir, bueno, pero es que ellos ya han planteado. No. Pero es que en el debate ellos no están participando. No. El debate se está dando a favor y en contra desde una sola acera. Eso es importante, Alberto, porque hay gente que apela. Hay gente que apela, pero nosotros nos pronunciamos en tal fecha. Sí, pero la coyuntura no te puede aislar a ti. Es como me dijo alguien a mí, como por una entrevista, que me dijo, pero nosotros fuimos hace 2 años a tu programa. Le dije yo, pero es que las elecciones son ahora. Porque hace 2 años. La coyuntura es totalmente diferente. Ahora. Claro. Es más, hay muchísima gente que hace 2 años cuando te escuchó ni votaba. Y posiblemente en el tema. Ni estaba en eso. Y más en este debate puntual ahora, del Código Penal. Yo dije procesal penal, del Código Penal, que no hay, no hay como, es como si fueran 2 grupos extremos, Sí. y no estamos encontrando, y es así. No, Dos yo extremos que están, yo estoy totalamente de acuerdo y con no eso. nos estamos yendo al centro. Sí, no hay una Vamos a ponernos conversación, de acuerdo, claro. profesor. Vamos a ver, miren, esto es muy extremo para lo que la sociedad está dispuesta a asimilar. Eso no se puede. Vamos a llegar a un punto medio. Entonces, está dándose el fenómeno en República Dominicana con ese y otros temas que estamos viendo en otros sitios, que son los extremos los que están teniendo el protagonismo y no el... Y no como- se va, como no se se ve en llega a Estados un punto Unidos. medio, ni se va a llegar a un punto medio, ni se va a resolver nada hasta que esos dos bandos se En sienten la en sociedad una donde mesa hay 2 y bandos que conversen. dominan el debate público, le llaman a estas decisiones bipartidistas, donde se sientan, negocian, se ponen de acuerdo y dicen, esto es lo posible y esto va a tener contento a todo el mundo. Y ellos no están participando ni siquiera de esos debates, pero yo no los veo. Y si están en algún sitio, que me los manden para yo enterarme. Es que son, no sé qué piensa usted, profesor. son muy importantes para participar. Mire, hay una frase que yo siempre utilizo, que creo que es lo que se está dando fundamentalmente. Yo siempre he dicho, la pasión es para la cama y con una mujer que a uno le guste. La pasión no puede ser parte de la política, ni del debate político. En esas vistas públicas, ustedes
cogen, y que me disculpe la gente que estaba allí, ustedes cogen la mayoría de las intervenciones de un lado y de otro. Fueron Y irracionales. hay tanta pasión y tanta irracionalidad que usted puede llevar eso al laboratorio Amadita y le hace un coprológico con eso, sin ningún tipo de problema. Estoy de acuerdo con usted. ¿Por Yo qué? también. ¿Por qué? Porque la primera discusión debe ser esa. Fulano, tenemos que convivir. O sea, no podemos partir el pedazo de isla que tenemos nosotros en dos para que ustedes vean lo que creen de una cosa bien de aquel lado y nosotros vivamos en el Que un lado. bando se le imponga al otro de forma innegociada. No podemos, ¿verdad? Entonces, Claro que no. como no podemos hacer eso, tenemos que buscar puntos medios. Mira, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en esto, ok. ¿En qué no estamos de acuerdo en esto? Ok, perfecto. De este celular que tú puedes ceder, bueno, el forro, y tú, bueno, yo te voy a ceder la pantalla. El por pantalla. Entonces vamos a quedarnos en un punto medio. Yo sé que es un proceso y ambos bandos tienen que entenderlo, o ambos grupos, para no llamarle bandos, ¿verdad? Es un proceso. No es verdad que República Dominicana, de ser un país bananero y de empacadores, que eso es lo que es, eso no es otra cosa, con un proceso oclocrásico todavía, que no ha llegado a democracia, no es verdad que te va a pasar, por ponerte un ejemplo, de nada, de tener una visión religiosa del mundo, a decir, ok, hoy aceptamos que se case un hombre con un hombre y que se quieran morir. No te lo va a aceptar. Totalmente. Ahora, vamos a ir conquistando cosas. ¿Qué he planteado yo, por ejemplo? No hablemos del matrimonio, pero hablemos de que si hay un niño, por lo menos el que trabaja pueda tenerlo como dependiente en el seguro de él para salvarle la vida al niño. Eso no se puede hacer. Sí. ¿Qué perdemos con eso? Nada. Porque en la práctica no se da. Total. Y fíjate que estamos ganando cosas poquito a poco. Te pregunto, si los dos están mudados hace tiempo, son pareja, aunque no acepten en este país el matrimonio, y uno de ellos cae con un cáncer y el que lo cuida es ese 10 años, ¿no merece él ser heredero de él? Claro. Cuando la familia no vino, ni siquiera. Claro. ¿Por qué tiene que venir un hijo ahora que apareció de la nada, un hermano, a heredar lo que este señor tenía, si nunca apareció en su enfermedad? Fíjate, no te he hablado de boda, ¿eh? Por eso yo, Entonces, hay que ir en todos los temas en los que estamos Sí, viviendo, porque es que poquito a poco. hay puntos donde se puede En llegar ese a la tema- mitad del camino, en todo lo que Claro, se está en el tema del matrimonio específicamente, yo estoy de acuerdo que civilmente se puedan casar. Es que mira, Civilmente. falta mucho para eso, ¿no? No. ¿Pero por qué? Porque yo estoy de acuerdo que el Estado no tenga nada que ver con los matrimonios. Pero falta mucho para tú tienes que para yo la gente yo creo igual que entenderlo. tú. No, es que no, el no. Estado tiene un rol que tú no se lo puedes No, quitar exacto. porque es un garante, es un árbitro. Eso tú no se lo puedes quitar al Estado. Porque así sea que tú digas, bueno, que hagan un contrato entre ellos de convivencia, tiene que ser el Estado el que le dé la fe pública y el que diga, en caso de que esto pase, yo tengo las herramientas para hacer valer lo acordado. Pero tú sabes por qué yo lo digo. Pero en el No, y perdón que te interrumpa, Alberto, pero te voy a poner este ejemplo. Ahora mismo se está hablando, el grupo de derecha conservador está peleando y está diciendo que el Estado no se puede meter en la cama de las personas. y es así. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo, ellos mismos se meten en la cama de las personas cuando no quieren que dos personas del mismo sexo tengan una unión, Yo creo que ahí- una unión legal. Yo creo que ahí lo que no ha Entonces sabido ahí haber- no hay ahí lo que no ha lógica. sabido haber. Yo creo que la iglesia no va. Mira, yo no quiero que la iglesia cambie la visión de pecado que tiene de muchas cosas que la gente practica. No, yo tampoco. Eso es parte de. Acuérdense que todavía al día de hoy, aunque no nos guste, yo siempre he dicho que desde que yo me metí a los medios de comunicación, he tratado de cuidar mucho la idea de que mi palabra es la voz del pueblo. No, yo soy Manuel Cruz. Probablemente, Igual yo. probablemente Juan Yo Pérez también. No, igual o yo. Juanito Pérez Yo piensa hablo igual por que yo, Alberto ¿verdad? Valle. Ahora, tenemos que estar conscientes que estamos en una sociedad conservadora, Totalmente. neorreligiosa, Totalmente. y con un atraso educativo En de- todos los sentidos. este es el pueblo y una visión sesgada de muchos una temas buena terribles. parte Y del pueblo retrógrada. Producto de la misma- vive en el de la misma Cromañón. ignorancia. Entonces, a ese pueblo, tú venderle eso que por Pero lo que él ve, al punto. hay al- que buscar un punto medio. Al punto al que voy, anoche yo tenía una campaña de evangélicos frente a mi casa. Y yo soy un defensor a ultranza de la libertad de las personas, a creer lo que quieran, a hacer lo que quieran. Yo no me molesta, a mí no me molesta en absoluto que un pastor diga que el estilo de vida que yo vivo es pecaminoso, que me voy para el infierno. Ese es su dogma. Problema de él, ¿verdad? Problema de él. Ni estoy en desacuerdo con los que dicen que yo no debería permitírseme vivir de tal forma. Esa es su visión. Ahora, lo que debe de buscar el Estado es que todos podamos convivir acorde al proyecto de vida que hemos elegido tener y que las garantías de vidas que debe de tener un individuo que está compartiendo la vida con alguien, las tenga.
y creo que aquí el conflicto está en que una parte ha querido venir a arrebatarle a la otra lo que para ellos Claro. representa algo que tiene un valor sagrado. Llámalo como tú quieras, pero yo eso lo respeto. Y el problema ha sido aquí en que hay en que ambos, un bando quiere arrebatar y el otro se resiste a que le arrebaten. Y que han encontrado un grupo de políticos oportunistas Oportunistas que han ido de un lado y de otro a sí. incrementar eso. a instigar eso. Eso Y es. no se han permitido, no se han dado el lujo de sentarse en una mesa a decir, mira, Ni lo van a tu hacer. problema es tu palabra que se llama matrimonio. Quédate con ella. Lo que ustedes tienen se llama matrimonio. Ya y lo ustedes. que yo quiero es Una unión civil. No, No. garantías legales, que tenga las mismas garantías que cualquier otra persona. Sí, pero hay que ponerle un Porque nombre. la realidad, bueno, Unión en Chile civil. resolvieron eso. Uniones voluntarias de personas del mismo sexo. Y tam- resolvían esa vaina Y ya. también hay un elemento, Alberto, que yo pienso que ha fallado la parte que reclama derechos y libertades más amplias. Yo pienso que ha fallado, fíjate. Y en eso sí yo tengo, aunque yo sea pro tres causales, aunque yo apoye a los LGTB, no importa. Ahora, yo tengo que ser también autocrítico con eso. Los defensores de ultraderecha o como se quieran llamar, yo soy muy respetuoso en ponerle nombre a nadie, ellos han mantenido una conducta en su defensa. Nosotros somos tradicionales, creemos en la familia, En y la familia dentro de, tradicional y y los dentro de valores este cristianos. conservadurismo reclamamos el derecho que tenemos. Ahora, yo pienso que los que reclaman lo contrario han caído en excesos y ha hecho que gente que está en el centro, que no es de un lado ni de otro, que no le importaría cualquiera de las dos cosas, disienta de ellos. Porque yo te pregunto, para tú reclamar el derecho a que tú eres gay o que tú eres lesbiana, tú tienes que estarte exhibiendo delante de un niño, chuleándote con una mujer. O sea, tú estás degradando tu propia lucha con eso, porque no es verdad que porque tú seas gay, Porque volvemos a lo tú mismo. vas a ser más gay de la cuenta porque te beses con un hombre en público. Tú vas a ser más gay de la cuenta porque tú salgas en tanga y que por la calle encaramando una guagua haciendo Es que si lo una hace loca. para mí, si lo hace un heterosexual, también Pero- hay un problema, pero porque no hay que estar fíjate, chuleándose delante está de bien, muchachos. Pero fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. O sea, ellos han sido coherentes en sus planteamientos, sin ir a los extremos, digamos, desde el punto de vista social. Ahora, Sí. ¿qué le aporta a la causa de los LGTB salir y que con una tanga, con aquello, qué cosa? Nada. Acaba el Y público. ¿Qué temas- aporta y eso? temas- Nada, y temas nada. entonces... y Eso ayer- ridiculiza la causa, creo yo. Ayer mismo... Claro. Pero lo mismo pasa con el feminismo. Yo creo que aquí se ha dado una mezcla de cuestiones que han sido coyunturales y también porque volvemos al mismo punto. Al no haber liderazgos valientes, porque vamos a hablar del Pacto por la Democracia, quizás uno de los momentos de la historia de los últimos 50 años más importantes, porque fue el poder preservar el proceso que estábamos llevando y seguir adelante y no hacer que el barco se hundiera por el motivo que fuera, que provocó esa crisis del año 94. Hubo gente que fue responsable y hubo gente que jugó su rol y mucha de esa gente estuvo en el PLD y mucha de esa gente estuvo en el Partido Reformista. Conocemos el capítulo reaccionario y obtuso de cómo se comportaron los PRDistas en ese momento, siendo minoría y no viendo más allá de la curva. Creo que por eso la historia le ha pesado tanto sobre la espalda después de la muerte de Peña Gómez. Pero volviendo al punto de lo que estamos hablando, de la falta de liderazgo en República Dominicana, es que yo entiendo que las sociedades son como las escuelas. En una escuela hay educación, pero hay niveles. Nivel primario, nivel secundario y ya preuniversitario. Le pongo un ejemplo. De la Y falta de entonces liderazgo. hay gente que quiere, hay gente que pretende que nosotros que estamos en primaria en todos estos temas, En Corralito. nos den las lecciones y nos traten como ya los que están en preuniversitario y secundaria lo hagan. Y la falta de entendimiento de que aunque tú vayas a la conchinchina, como leí yo a alguien decir, es increíble que en República Dominicana no esté aprobado el matrimonio del mismo sexo y en Cuba sí. Lo que sí hay en República Dominicana es comida en el supermercado. Y libertad. Y libertad. Y Fíjense. veía el video de un cubano que se sorprendía en un jumbo de todo lo que... Ay, sí. Video, ¿tú lo viste? Ay, el McDonald's, cuando él llegó Sí, y vio el cuando anuncio llegó. del McDonald's y del Entonces, cachú. imagínate tú que ese muchacho tiene matrimonio homosexual en Cuba, pero no había visto nunca un hamburger. Entonces nosotros tenemos que ir por la página del Ni libro, un en cachú. el nivel que nos toca a nosotros para enfrentar ciertos temas. Y aquí hay gente empujando
agendas que no son, ni van al tiempo en el que nos encontramos, ni son del interés del tipo de sociedad que somos. Y ayer veía yo a un nefasto personaje hablar de que hasta corregir verbalmente a un hijo debe de ser un delito porque es violencia. Señores, esas son discusiones que en sociedades como esta y con la descomposición que tenemos nosotros en la cara todos los días podemos sentarnos a discutir. Violencia es tú no corregir ese hijo y que mañana No, ese hijo sea un delincuente. Eso sí es violencia. Es que hay otras cuestiones antes de llegar a si la mamá le dijo a tu maldita madre al muchacho o le dijo un coño. Antes de llegar ahí, deben de haber cosas que estén garantizadas para que ese muchacho, yo me preocupe de si él se sintió herido en sus sentimientos, en lo más profundo de sus sentimientos, porque su mamá le dijo coño y se sintió agredido. Mira, esa no es una discusión para una sociedad como me esta. pasó con mi hijo. Es importante tener claro de que cualquier forma de violencia física y verbal y psicológica está mal, pero no convertirnos ahora en una sociedad de copitos de nieve donde hay que tratar a cada quien con guantes de seda. Y esa discusión absurda, como decía el profesor, de que si usted lo metía en un pote y lo llevaba a Madita, le podían hacer un coprológico, uno lo vio ayer. Claro. Y hay gente que no está en la capacidad de escucharse, sino de imponerse, profesor. Fíjense si la ausencia no hay consenso de ningún lado. Fíjense si la ausencia de un liderazgo es importante para esto. Señores, Peña Gómez sentó en una misma mesa al MPD y a Elías Wessing. ¿Usted sabe lo que significa eso? O sea, tú sentar a Elías Wessing y al MPD. Que eran dos extremos antagónicos. ¿Quién lo sentó? Un líder. Un líder. Entonces, por eso yo digo, la ausencia de un liderazgo real, más allá de una agenda electoral, porque aquí hay gente que tiene un liderazgo terrible y tiene mucha gente, sí, pero su única agenda es ganar las elecciones. No le interesa el país, le interesan los temas sociales, no. Yo quiero ganar las elecciones y a partir de que gano las elecciones, mi agenda, mi visión del país, yo la impongo. Pero no hay fuera de las elecciones, no hay una agenda tal. Entonces, así es difícil, ¿eh? Ya en conclusión y viendo lo que estamos siendo testigos en estos últimos días y retomando el tema inicial, ¿qué pudiéramos concluir y qué podemos nosotros intuir que nos puede tocar a futuro a partir de lo que estamos viendo en otro sitio? Porque tenemos que ver el futuro. Y el futuro es eso que en el presente está pasando en lugares que van más lejos en la elección que nosotros. En el caso nuestro, que tenemos una gran dependencia de lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro principal y socio más importante a nivel comercial, y yo diría que hasta cultural, que la segunda camada de dominicanos es en Estados Unidos fundamentalmente que está. O sea, todo lo que pasa en Estados Unidos es importante para nosotros. Yo tengo la visión, yo no respeto mucho, sé que mucha gente tiene sus preferencias con demócratas, con republicanos. Yo pienso que cualquiera de los dos que llegue a Estados Unidos va a tener dificultad, viendo a Estados Unidos como la gran potencia que es. Yo he dicho que Estados Unidos está en una situación en la que si no se toma la pastilla se muere y si se la toma corre el riesgo de morirse. No, y que Estados Unidos está a una galleta. Pues una galleta nada más queda maldad en cualquier lugar público, que es una galleta. Una revuelta social, ¿verdad? Para que se arme la de no te mené. Sí, entonces yo pienso que primero nuestro futuro tenemos que verlo primero en función de lo que pueda pasar en Estados Unidos como instrumento estabilizador de la economía global, y conjuntamente con China y con la Unión Europea, pero sobre todo Estados Unidos, porque ahora mismo la Unión Europea depende fundamentalmente de esos dos polos económicos. Entonces, en función de eso, hace falta que comencemos a proyectarnos nosotros. Pero no es a proyectarnos, mira, eso que Luis ha planteado de 2036, una agenda para relanzar el país, a mí me parece interesante. Yo lo que creo es que no debe ser a 2036, yo pienso que debe ser a 2050. 2050 está el doblar de la esquina. Y segundo, son 25 años. Debe ser consensuada lo más que se pueda con todos los sectores. Y cuando digo consensuada no me refiero a gente que quería llevar 100 agendas. Oye, ¿qué tú criticas? Tal cosa. ¿Y qué tú propones para eso? Tal cosa. Porque aquí hay gente que se ha hecho especialista, tiene un PhD en criticar. Todo. Y no propone ni una mandarina siquiera. Absolutamente nada. Entonces, se queda uno diletando. Ya vienen las próximas elecciones y se acabó la agenda ahí mismo. Entonces, pero yo creo que debemos comenzar a proyectarnos en el tiempo. Y sobre todo lo he dicho, República Dominicana necesita comenzar a proyectar su poder blando.
La República Dominicana necesita definir una agenda de carácter geopolítico que le permita, aún siendo un país pequeño, colocarse en el tablero geopolítico global como han hecho otros países. Pero eso hay que entenderlo. Pero, por ejemplo, basta y sobra Singapur. Eso primero hay que entenderlo, ¿eh? Taiwán. Tú no tienes forma de curarte una fiebre si tú le sigues inyectando acetaminofén a la sábana. No tiene forma, ¿eh? Muy bueno. Bueno, pues gracias al profesor Manuel de la Cruz, Noelia Jacín, gracias. De verdad que me pareció interesante la conversación, sobre todo porque yo creo que en medio de todo esto, comenzamos con un desfile por la historia para poder entender el fenómeno americano. Y en medio de toda esta confusión, y para que la gente deje de repetir lo que dicen los pundits de las cadenas de noticias y los adjetivos y el homofóbico y el racista y el xenófobo, que simplemente no es contenido, sino distracción. Los títulos son malos, En además, los calificativos la son malos. discusión, Claro. es para que podamos entender la complejidad de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, que esto no es una batalla de buenos y malos, esto no es un juego de fútbol, esto no es, yo lo había explicado en la política dominicana también. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está en juego en medio de todo esto, qué es lo que no sabemos de todo esto. Y creo que la conversación que hemos tenido hoy nos permite entender cómo tal vez esas pequeñas discusiones que se dan en otros sitios son grandísimas discusiones acá, cómo la falta, la ausencia de gente que sepa jugar en el momento su rol histórico. Porque en el solo caso del Código Penal, aquí lo que ha faltado es gente que diga, esto es lo que vamos a hacer. Y al que no le guste, pues que patalee. Nadie quiere arriesgar Nadie su capital quiere político. echarse la canana. Yo fui un gran crítico y un gran opositor a muchos de sus planteamientos, pero un tipo que se siente en una mesa como Agripino, un tipo como el cardenal de Jesús López Rodríguez, que usted puede estar o no de acuerdo con sus formas, Pero jugó su rol. pero jugó su rol. Y en momentos determinados, hombres que supieron decir, esto es lo que vamos a sacar. Y no nos vamos a desgastar en 23 años discutiendo una vaina. Y eso va a durar 30 años más. Posiblemente en el 2050, 54, todavía estemos discutiendo este tema y sumándole asuntos y que nadie se ponga de acuerdo. Ojalá y que aparezca gente que entienda el momento que estamos viviendo. Yo creo y que que se atreva a jugar el rol de líder, independientemente de si tiene un costo político la decisión que tome, porque aquí no hay gente que esté dispuesta a arriesgar su capital político por el bienestar del país, viendo más allá de la curva, como pasó en momentos culminantes de la República, como hizo Bosch en su momento, estoy yo de acuerdo o no con él, como hizo el mismo Balaguer, como hizo Peña Gómez, que tuvo que esconderse abajo de camas por defender lo que era y arriesgar su capital político, lo que era correcto en el momento. Y hoy no tenemos, lamentablemente, ese tipo de determinación por gran parte de los actores políticos que hoy dominan la escena pública y política de la República Dominicana. Finalmente, Noelia. Que no, que le iba a agregar también que el tema del Código Penal, no solamente que exista un líder que diga esto es lo que hay que hacer, sino también que los dos extremos se sienten. No se van a aceptar. Se sienten y hablan. Lo que pasa es que se comportan como muchachos malcriados de ambos lados. No se van a sentar porque son fanáticos de una misma causa. Y su causa es que prevalezca Lo que yo diga. lo que yo deseo y lo que yo diga. Así quieren no se, llegar a así acuerdos no se va a lograr. ni consensuar. Así no se va a lograr absolutamente nada. Siempre es un lujo. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vemos en una próxima rosca derecha. Pero te quedas en tu casa para cuando de semana. Venimos con noticias que están calientes como nosotros, on fire. Siempre. Grano. Sí, Grano incluido. incluido. O sea, incluido. Tú vas a ¿verdad?